sabrá que es ídolo y ardita es luciero de un intruso señor al desdén. Las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Saludos queridos y queridas estudiantes, bienvenidos y bienvenidas. Soy la maestra Scarlett y es mi compromiso motivarlos a estar atentos a las clases de hoy, porque estarán súper interesantes. Es jueves y es un excelente día para cambiar las cosas para bien. Hay una frase que dice, sigue en tu camino. No importa lo despacio que vayas, siempre y cuando no te detengas. Hoy aprenderemos en lengua española la segunda parte del panel. Conoceremos la forma exacta de cómo preparar el tema, cómo estructurar el guión y la conducción del mismo. En Ciencias de la Naturaleza conoceremos sobre la circulación global del aire en la atmósfera. Aprenderemos cómo influye la temperatura entre el ecuador y los polos, la rotación de la Tierra y la presencia de las masas continentales. Y en francés pondremos en práctica la correcta utilización de la expresión hay en forma negativa e interrogativa. Pero no quiero comenzar sin recomendar que tengan a mano su cuaderno, lápiz o lapicero para tomar notas, ya que estas clases les serán de gran ayuda en la realización de las actividades que les propone su cuadernillo. Vamos a aprender que la meta es de todos. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas.
Soy Luz María Rodríguez, tu maestra de matemáticas, y junto a ti sumaremos voluntades, buscaremos soluciones y obtendremos el mejor de los resultados de lo que esperas en tu vida. Hi, I'm your teacher, Saily Padilla. Soy tu profesor de inglés. And we will do our best, que significa haremos lo mejor, para que seas un great dreamer, un gran soñador. Soy Scarlett Rincón, tu maestra de lengua española, y te acompañaré a navegar con mi imaginación hacia lo épico, lo lírico y lo dramático en este viaje hacia tus sueños. Soy Julio Pimentel, tu maestro de Ciencias Sociales, y con estos cambios que ha experimentado nuestro país y el resto del mundo, continuaremos por las vías de la superación personal. Soy Isaura Peralta, tu maestra de Ciencias de la Naturaleza. Aquí nos encontraremos para aprender y experimentar. Vamos a descubrir cómo relacionarnos con nuestro entorno y apreciar la vida. Salut, ¿cómo ça va? Hola, ¿qué tal? Soy Echanson La Jeunesse, tu profesor de francés, el idioma de romance. Te invito a un increíble viaje de conocimientos que nunca olvidarás. ¡Voilà! Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. En nuestro último encuentro pudiste comprender que el panel es una técnica de expresión oral mediante la cual un grupo de 4 a 6 personas analiza un tema desde diferentes puntos de vista, frente a un auditorio donde los participantes discuten entre sí el tema propuesto y expresan sus opiniones. Pues quiero contarte que hoy continuarás ampliando tus conocimientos en torno a este tema. ¿Te gustaría saber cómo puedes preparar el tema a tratar en el panel? ¿Cómo elaborar el guión del mismo? ¿Cómo puedes conducir de buena manera un panel? ¿Te quieres divertir en nuestra clase de hoy? Pues no te muevas, porque esta clase ya la vamos a iniciar. Abundantes bendiciones, mis estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro encuentro de hoy, para continuar aprendiendo juntos lengua española. Es para mí un placer saludarles y compartir con ustedes a través de este espacio. ¿Recuerdas lo que trabajamos en nuestro encuentro anterior? Muy bien, estudiamos sobre el panel, su función, estructura, integrantes, características y la importancia de la argumentación en el mismo. En el día de hoy continuaremos profundizando en torno a este tema y vamos a aprender sobre las modalidades del panel, los recursos lingüísticos y paratextuales presentes en el mismo y también cómo preparar el tema y el guión para hacer un panel. Así que te invito a que tengas a mano tu cuaderno, lápiz o lapicero para que tomes notas de lo más interesante en la clase de hoy.
ya que esto te ayudará a ampliar tus conocimientos, continuar desarrollando las actividades que te propone tu cuadernillo y mejorar la manera de expresar tus opiniones y tu forma de comunicarte con los demás en diversos espacios. Sin más preámbulos, iniciemos alegremente este viaje de aprendizaje. Chicos y chicas, antes de continuar con el desarrollo de nuestra clase, para que podamos lograr un mejor aprendizaje en este día, vamos a recordar un poco lo aprendido en nuestra clase anterior. Recordemos que en el encuentro pasado aprendimos que los participantes del panel son el moderador, que es quien introduce y guía la discusión, los panelistas, que son quienes exponen y debaten el tema central del panel, y el público, que atiende a lo expresado por los panelistas y formula preguntas. De igual manera, pudimos aprender que el panel posee una estructura, y esta es la siguiente. Una apertura, que en ella el moderador saluda, presenta a los participantes y expone el tema que se va a debatir. El cuerpo, que aquí los interlocutores confrontan, exponen, discuten y argumentan sus opiniones. La conclusión, donde cada participante sintetiza su postura, y la despedida, que corre a cargo del moderador, quien resume las opiniones expresadas y pone fin al panel. También recordamos que su función principal es informar de manera completa acerca de un tema de interés, y dentro del mismo la argumentación juega un papel muy importante. Recordado todo esto, entonces conozcamos cuáles son las modalidades del panel. El panel posee dos modalidades, y en este sentido es importante resaltar que éstas sirven para informar y asignar a los panelistas. Dichas modalidades son las siguientes. Modalidades de un panel. Conversación informal entre panelistas. En este caso, los participantes discuten entre sí el tema propuesto y exponen sus puntos de vista desde su área de especialización. Se caracteriza por las intervenciones objetivas, coherentes y que se limitan al tema propuesto. Asignación de turnos con tema definido y tiempo fijo. Esta modalidad es muy usual. En este caso, los panelistas intervienen en el orden previsto. Por lo regular, los aportes consisten en breves trabajos escritos que sus autores leen ante un público. De lo anteriormente expuesto, podemos resaltar que las dos modalidades del panel que sirven para informar y asignar a los panelistas son, primero, la conversación informal entre panelistas donde discuten entre sí el tema, exponiendo sus puntos de vista desde su área de especialización, limitándose al tema propuesto. Y la segunda modalidad es la asignación de turnos con tema definido y tiempo fijo, donde cada panelista interviene en un orden y tiempo previsto. ¿Recuerdas los recursos lingüísticos y paratextuales propios del panel que mencionaron anteriormente? Vamos a recordarlos juntos. Los recursos lingüísticos y paratextuales propios del panel son los siguientes. El uso de sustantivos que se refieren a terminología específica del tema tratado en el panel. Ejemplo, energía eléctrica, contaminación acústica y visual, las migraciones, suministros de agua, entre otros. También están el uso de conectores para ampliar las informaciones del tema y enriquecer los argumentos. Por ejemplo, los de adición, que son palabras como además, también, asimismo. Los conectores de ejemplificación, por ejemplo, palabras como a saber, y de explicación,
Esto es decir, en otras palabras. También el uso de expresiones propias del registro formal al exponer las ideas sobre temas mundiales. Por ejemplo, las oraciones completas y ordenadas, un vocabulario amplio y el uso de sinónimos y pronombres para evitar repeticiones. Y otro de los recursos son las reglas para hablar en público al momento de desarrollar el panel. Por ejemplo, el dominio del tema, la fluidez y el control. Para que puedas comprender mejor estos recursos, vamos a repasar un poco algunos conceptos relacionados con los mismos, que estoy segura que ya los conoces porque los hemos trabajado en clases anteriores. Recordamos que es un sustantivo, que son aquellas palabras que hacen referencia al sujeto del cual se habla en la oración, haciendo referencia a una persona o a un objeto. Otro tema interesante que tratamos son los conectores de adición o conectores aditivos, que son los que te permiten añadir información, seguir hablando sobre un tema o añadir elementos a una lista. Sin embargo, los conectores de ejemplo o ejemplificación son palabras o frases que estructuran un discurso con la finalidad de aclarar una idea introduciendo ejemplos. Finalmente, tenemos los conectores de explicación, que son palabras o frases que estructuran un discurso con la finalidad de aclarar una idea explicando con detalles. Habiendo retroalimentado todo esto, para que comprendieras mejor los recursos lingüísticos y paratextuales propios del panel, comprobemos los aprendizajes que has adquirido hasta ahora a través del siguiente ejercicio. El ejercicio consiste en que deberás completar con la palabra o grupos de palabras correspondientes cada una de las siguientes afirmaciones. Te repito, el ejercicio consiste en que deberás completar con la palabra o grupos de palabras correspondientes cada una de las siguientes afirmaciones. Las palabras o grupos de palabras a utilizar son las siguientes. Además, te repito, además, dominio del tema, dominio del tema, sustantivos, sustantivos y conectores, conectores. Iniciemos con las afirmaciones. Afirmación número 1. El uso de raya y raya es un recurso propio del panel. Repito, el uso de raya y raya es un recurso propio del panel. ¿Cuál es la respuesta correcta? Sustantivos y conectores. Muy bien. Afirmación número 2. El raya es una de las reglas básicas para hablar en público. El raya es una de las reglas básicas para hablar en público. ¿Cuál es la respuesta? Dominio del tema. Muy bien. Afirmación número 3. La palabra raya es un conector de adición. Repito, la palabra raya es un conector de adición. ¿Cuál es la respuesta? Además, muy bien. Estoy segura de que has contestado de la manera correcta. Así que, felicitaciones.
Ya que hemos comentado tanto acerca del panel, te invito a que prestes bastante atención para que sepas cómo debes preparar un tema para ser discutido en un panel y a la vez cómo debes prepararte para presentar dicho tema. Te doy un dato importante. La clave para prepararte y participar en un panel es investigar sobre el tema a debatir. Tener una opinión no es suficiente para ser eficaz en un panel. Tienes que ser capaz de tener fuertes materiales de apoyo para tu participación. Para esto es necesario que tengas presente lo siguiente. Así que presta bastante atención y si te es posible, toma apuntes en tu cuaderno. Número 1. Dedica tiempo de reflexión y escribe una lista de los pros y los contras del tema. Dedica tiempo de reflexión y escribe una lista de los pros y los contras del tema. Número 2. Construye tu argumento sobre los pros y encuentra formas de minimizar los contras. Repito, construye tu argumento sobre los pros y encuentra formas de minimizar los contras. Número 3. Ten en cuenta también que el público presente puede tener conocimientos amplios del tema y su presencia y atención se centrarán en esos puntos. Ten en cuenta también que el público presente puede tener conocimientos amplios del tema y su presencia y atención se centrarán en esos puntos. Número 4. Incluye hechos relevantes que puedan sorprender al público y a los otros panelistas. Número 4. Incluye hechos relevantes que puedan sorprender al público y a los otros panelistas. Número 5. Practica delante de los demás e incluso frente al espejo para lucir confiado. Repito, practica delante de los demás e incluso frente al espejo para lucir confiado. Número 6. Entrénate para respetar plenamente la opinión de los otros panelistas. Entrénate para respetar plenamente la opinión de los otros panelistas. Número 7. Prepárate para tener a mano una refutación a los argumentos de los otros panelistas y del público presente. Ten a mano o prepárate para tener una refutación a los argumentos de los otros panelistas y del público presente. Y número 8, redacta una lista con tus argumentos más importantes. Redacta una lista con tus argumentos más importantes. Ya sabemos qué debemos hacer para preparar el tema. Ahora vamos a conocer qué es el guión del panel y cómo se elabora este. Así que toma nota. El guión del panel es un esquema donde se anotan de manera ordenada y resumida los puntos básicos del texto que serán debatidos de forma oral. El guión se elabora en forma de listas de temas o subtemas ordenados en secuencia numérica. Los elementos del guión son los siguientes: títulos de los subtemas que componen el tema, presentación del tema, desarrollo de los aspectos importantes y la conclusión de la exposición o resumen del tema. En este momento quiero brindarte unos consejos útiles para conducir un panel de discusión en caso de que te corresponda ser moderador o moderadora. Así que toma nota.
Algunos consejos para moderar o coordinar un panel de discusión son: presenta a los panelistas al inicio del panel y brevemente antes de su primera intervención. Explica rápidamente cuál será la estructura del panel y cuándo se permitirá las preguntas. Procura coordinar el derecho a la palabra y la réplica para evitar que todos hablen a la vez. Intenta traducir a un lenguaje accesible las conclusiones a las que un exponente llegue cuando le hagas la pregunta. Procura que se conserve el orden y el respeto. Si tomas en cuenta estos consejos, podrás conducir de manera correcta un panel. Estimados estudiantes, evaluemos lo que hemos aprendido durante el desarrollo de la clase de hoy. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo te iré mencionando los aprendizajes esperados para la clase de este tema y tú le darás un valor del 1 al 5 a cada aprendizaje. Según lo hayas logrado, a mayor puntuación, mayor logro de aprendizaje. Por ejemplo, si te digo como aprendizaje, importancia de la argumentación en un panel, tú le asignarás, si crees que lo aprendiste completamente, un 5. Si crees que te faltó algo, un 4. Si fue regular, un 3. Y si has podido aprenderlo, pero muy poco, lo puntualizas entre 1 y 2. Esto te ayudará a determinar cuánto y qué has aprendido. Y además, saber lo que debes reforzar. ¿Estás listo o lista para iniciar a repasar? Pues iniciemos. Los aprendizajes son los siguientes. Recuerda valorarlo entre 1 y 5. A mayor puntuación, mayor cantidad de aprendizaje. Aprendizaje número 1. Modalidades del panel. ¿Cuánto obtuviste en este aprendizaje? Aprendizaje número 2. Recursos lingüísticos y paratextuales propios del panel. Recursos lingüísticos y paratextuales propios del panel. Aprendizaje número 3. Preparación y realización del tema y el guión de un panel. Aprendizaje número 4. Conducción de un panel. Estimados estudiantes, espero que hayan obtenido 5 puntos en cada uno. Si no es así, lo importante es que ya saben lo que deben reforzar. Estoy segura de que han aprendido sobre las modalidades del panel, acerca de los recursos lingüísticos y paratextuales propios del mismo y cómo preparar el tema y el guión para hacer un panel. Espero que pongan estos conocimientos en práctica, ya que esto les ayudará a ampliar sus conocimientos y mejorar la manera de expresar sus opiniones y su manera de comunicarse con los demás en diversos espacios. No quiero concluir la clase sin antes recordarles que el panel posee modalidades, las cuales sirven para informar y asignar a los panelistas. Dichas modalidades son la conversación informal entre panelistas y la asignación de turnos con tema definido y tiempo fijo. Y que la clave para prepararte y participar en un panel es investigar sobre el tema a debatir. Dicho ya esto, hemos llegado al final de la clase de hoy. Nos vemos en nuestro próximo encuentro de lengua española. Continúen preservando su salud y que mi Dios me los llene de muchas bendiciones. Se despide con mucho amor tu profe querida Scarlett Rincón.
Hola chicos, me alegra que estén ahí, en su lugar de aprendizaje, dispuestos a adquirir nuevos conocimientos que les harán comprender algunos fenómenos que ocurren en su entorno. Continuamos conociendo las ciencias de la Tierra, hoy con el tema circulación del aire en la atmósfera. Soy tu maestra, Isaura Peralta, e iniciamos con nuestro paseo por el conocimiento. Antes de iniciar, te haré algunas preguntas para retroalimentar la clase anterior. Responde las siguientes interrogantes con lo que aprendiste sobre las propiedades de la atmósfera. Este fue el tema anterior. Pregunta número 1. ¿Puedes mencionar por lo menos 3 gases que componen la atmósfera? Te ayudo. Nitrógeno, oxígeno y vapor de agua. Si en tus respuestas mencionaste estos gases u otros gases que componen la atmósfera, bien hecho. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las principales propiedades físicas de la atmósfera? Te ayudo con algunas propiedades. Densidad, temperatura, transparencia. Número 3. Menciona 3 de las 5 capas de la atmósfera. Te recuerdo las primeras 3. Troposfera, estratosfera y mesósfera. Sé que tomaste los apuntes más importantes de esa clase. Ya que hemos refrescado la memoria, continuamos con nuestro conocimiento sobre la atmósfera. Vamos a descubrir cómo se da la circulación del aire en la atmósfera. Al finalizar esta clase, serás capaz de explicar con ayuda de múltiples medios como dibujos, maquetas o videos el movimiento global del aire en la atmósfera, específicamente en la troposfera, la capa de la atmósfera en contacto con la superficie terrestre. Para comprender mejor el tema de hoy, debemos definir algunos conceptos. Primer concepto, circulación atmosférica. Es el movimiento del aire atmosférico a gran escala y junto a la corriente marina es el medio por el que el calor se distribuye sobre la superficie de la Tierra. Segundo concepto, viento. Es la circulación de masas de aire. Los vientos se producen por variaciones de presión, rotación y temperatura. Tercer concepto, latitud. La latitud establece las distancias entre los paralelos. Se miden en grados a partir del círculo del ecuador. Siempre se mide hacia el norte o hacia el sur. Como hay 90 paralelos en cada hemisferio, norte y sur, la mayor latitud que se puede medir en cada uno es de 90 grados, ya sea hacia el sur o hacia el norte. Para mejor comprensión de este concepto, dibuja el globo terráqueo y ubica en cuáles latitudes se localiza la República Dominicana. A continuación, seguimos con otros conceptos. El número 4, células o celdas convectivas o atmosféricas. Se encargan de hacer circular el calor recibido por la Tierra en el ecuador hacia todo el globo terráqueo. Quinto concepto, convección. Es el transporte de calor por medio del movimiento de las masas gaseosas. Esto es, que transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas. Ahora te toca a ti investigar el siguiente concepto.
¿Qué significa corrientes de convección? Describe cómo este movimiento, junto con el movimiento de la Tierra, hace que se generen los vientos. Observa videos para mejor comprensión o intenta simular una corriente de aire artificial. Para esto, puedes utilizar un blower de pelo. Colocas un objeto liviano sobre la corriente de aire cálido que desprende el blower de pelo y observa cómo queda atrapado en la columna de aire. Explica por qué ocurre esto. El aire en la Tierra siempre está en movimiento a través de los vientos. Las grandes masas de aire se mueven debido a las diferencias de presiones que existen y como consecuencia de la energía que llega del Sol y de la rotación del planeta. El aire se va desplazando de las zonas de altas presiones a las zonas de bajas presiones. Esto quiere decir de las zonas más templadas a las zonas más cálidas. La circulación atmosférica está determinada por la diferencia constante de temperatura que existe entre el ecuador y los polos, la rotación de la Tierra y la presencia de masas continentales. Existen 3 tipos de células o celdas atmosféricas muy importantes en la circulación global del aire. El primer modelo para explicar la circulación atmosférica fue propuesto por Hadley a principios del siglo XVII, que afirmaba que el aire caliente de las zonas próximas al ecuador asciende, o sea, sube, y el frío de los polos desciende, es decir, baja a las zonas cálidas formando una gran célula convectiva para cada hemisferio. La primera célula convectiva es la célula o celda de Hadley. Es una célula de circulación cerrada de la atmósfera. Se extiende desde el ecuador hasta latitudes de unos 30 grados en ambos hemisferios. Este calor es transportado en un movimiento celular de tipo convectivo, donde el aire caliente asciende en el ecuador y se desplaza hacia zonas de mayor latitud, formando una zona de convergencia intertropical, donde se originan bastantes lluvias. Los vientos originados por este tipo de célula son los vientos alisios. Los vientos alisos son uno de los vientos más importantes de nuestro planeta y debe su existencia al calor ecuatorial y al giro de la Tierra. Se originan desde los 30 grados de latitud en dirección al ecuador. Son vientos constantes que soplan del noroeste en el hemisferio norte y del sureste en el hemisferio sur. El punto de encuentro de ambas corrientes de aire se llama zona de convergencia intertropical y está situada más o menos cerca del ecuador, variando su posición de acuerdo con la época del año, al norte o al sur de la línea del ecuador. La importancia de los vientos alisos radica en que estos llevan el aire cálido de la zona ecuatorial a las zonas subtropicales y trae de las mismas aire templado, generando lo que se conoce como circulación de Hadley, una especie de sistema térmico de enfriamiento de las zonas más cálidas y de calentamiento de las zonas más frías. Los vientos alisos son esenciales para la navegación y permiten cruzar el Atlántico y el Pacífico a vela, soplando tanto en el mar como en la tierra. Debido a esto, en el mundo anglosajón son conocidos como los vientos del comercio. La República Dominicana se localiza entre los 17 grados y 19 grados de latitud en el hemisferio norte, por lo que los vientos que predominan en la isla son los vientos alisios.
Investiga cuál es la importancia de los vientos alisios en la República Dominicana y cómo son aprovechados para la generación de energía eólica. La segunda célula o celda atmosférica es la célula de Ferrel. Es la célula de los vientos del oeste o contraalisios, también llamados de poniente. Se encuentra entre la célula de Hadley y la célula polar, es decir, desde los 30 grados a los 60 grados más o menos en ambos hemisferios. Por las circulaciones del aire en remolino se le conoce como zona de mezcla. No es una célula cerrada como las otras. En ella, el aire cercano a la superficie fluye hacia los polos y hacia el este. Y el aire de los niveles más altos se desplaza hacia el ecuador y hacia el oeste. La tercera célula o celda atmosférica es la célula polar. Los vientos superficiales de la célula polar son vientos polares del este. Se encuentran en las latitudes de 60 grados hasta 90 grados en ambos hemisferios. Las células polares son producidas por el aire frío de los polos y generan zonas de altas presiones permanentes, también llamadas anticiclones, que desplazan el aire frío superficial a zonas de bajas presiones subpolares, donde vuelve a subir al calentarse y regresa hacia los polos. En resumen, los vientos predominantes entre el Ecuador y los 30 grados de latitud son los alisios del noreste y alisios del sureste. Entre los 30 grados y 60 grados predominan los vientos contraalisios o vientos del oeste. Y entre los 60 grados y 90 grados predominan los vientos polares del este. Realizaremos una actividad para evaluar cuánto has aprendido del tema del día de hoy. Para esta actividad vas a completar el espacio en blanco con la respuesta correcta. Vamos a la primera pregunta. Número 1. Tipo de célula atmosférica que se encuentra entre las latitudes de 60 grados hasta 90 grados en ambos hemisferios. Te repito. Tipo de célula atmosférica que se encuentra en las latitudes de 60 grados hasta 90 grados en ambos hemisferios. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es células polares. Número 2. Tipo de célula atmosférica que se encuentra entre la célula de Hadley y la célula polar, es decir, desde los 30 grados a los 60 grados en ambos hemisferios. En ella se originan los vientos contraalisios o vientos del oeste. Repito, tipo de célula atmosférica que se encuentra entre la célula de Hadley y la célula polar, es decir, desde los 30 grados y los 60 grados en ambos hemisferios. En ella se originan los vientos contraalisios o vientos del oeste. ¿De qué tipo de célula atmosférica te estoy hablando? Muy bien, célula de Ferrel. Número 3. Tipo de célula atmosférica que se extiende desde el Ecuador hasta latitudes de unos 30 grados en ambos hemisferios. Los vientos originados por este tipo de célula son los vientos alisios. Te repito,
tipo de célula atmosférica que se extiende desde el Ecuador hasta latitudes de unos 30 grados en ambos hemisferios. Los vientos originados por este tipo de célula son los vientos alisios. ¿De qué tipo de célula atmosférica te hablo? Si has respondido célula de Hadley, estás en lo correcto. Hay mucha información que puedes investigar para complementar tu aprendizaje sobre la circulación del aire. Te exhorto a indagar más sobre los tipos de vientos y su importancia para el planeta. Ve a tu cuadernillo y trabaja tu proyecto educativo de la semana. Cuídate y cuida de los tuyos. Hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy. Espero encontrarnos de nuevo en nuestra aula. Hasta una próxima vez. Y a-t-il une voiture devant la porte? Non, il n'y a pas une voiture devant la porte. Qu'est-ce qu'il y a devant la porte? Il y a un autobús devant la porte. D'accord. ¿Y tú? ¿Puedes usar la expresión il y a en la forma negativa y interrogativa? Si no puedes, no te preocupes, porque a continuación aprenderemos su uso y estructura. Alors on commence. Salut à tous! Bienvenue à la clase de français. Sean todos y todas bienvenidos a la clase de francés. Qué alegría estar aquí una vez más para seguir estudiando francés juntos. J'espère que tout va bien. Espero que todo esté bien para empezar con nuestra clase de hoy. ¿Qué hemos estudiado en la clase anterior? Déjame ayudarte. En la clase anterior aprendimos cómo usar la expresión il y a en la forma afirmativa. ¿Te recuerdas? Pues vamos a repasarlas antes de entrar a nuestra clase de hoy. Quand utiliser l'expression il y a en français? On utilise il y a pour indiquer que quelque chose, quelqu'un existe, se trouve et quelque part. Usamos il y a para indicar que algo, alguien existe, algo que se encuentra en alguna parte. Por ejemplo, il y a 2 kilomètres d'ici à la gare. En español sería, hay 2 kilómetros de aquí a la estación. On l'utilise aussi pour indiquer la mesure, la somme, le nombre, etc. También se utiliza para indicar medida, suma, número, etc. Por ejemplo, il y a une douzaine de pommes sur la table. En español sería, hay una docena de manzanas en la mesa. Repasemos su uso y aplicación en los siguientes puntos. Por lo general, esta expresión puede tener la siguiente estructura. Il y a más artículos indefinidos, un, une, des, más sustantivo. Por ejemplo, il y a un chat sur la table. En español sería, hay un gato sobre la mesa. Il y a más número, más sustantivo. Por ejemplo, il y a 2 livres dans mon sac. En español sería, hay 2 libros en mi bolso. Queridos estudiantes, espero que hayan entendido perfectamente el repaso de la clase anterior. Como lo habíamos mencionado anteriormente, el día de hoy vamos a aprender cómo usar la expresión il y a en forma negativa e interrogativa. Para empezar con nuestra clase,
Escuchamos de nuevo el diálogo con que empezamos la clase. Presta mucha atención. Y a-t-il une voiture devant la porte? Non, il n'y a pas une voiture devant la porte. Qu'est-ce qu'il y a devant la porte? Il y a un autobus devant la porte. D'accord. Como puedes notar, en esta conversación hay 4 frases con la expresión il y a, pero de formas diferentes. Vamos a analizarlas para entender mejor. Y a-t-il une voiture devant la porte? ¿Hay un carro delante de la puerta? Repito. Y a-t-il une voiture devant la porte? ¿Hay un carro delante de la puerta? En la primera frase que yo utilicé para preguntar a Sairi, pudiste darte cuenta en qué forma está escrito la expresión il y a. Como puedes ver, il y a está en la forma interrogativa. Veamos cómo podemos utilizar il y a en la forma interrogativa. Existen 2 maneras de realizar la forma interrogativa. Una de ellas es añadiendo a la frase es que o simplemente invirtiendo la frase il y a. Por ejemplo, ¿est-ce qu'il y a un chat sur la table? ¿Hay un gato sobre la mesa? Repito. ¿Est-ce qu'il y a un chat sur la table? ¿Hay un gato sobre la mesa? Hay 2 libros en el bolso. Repito. ¿Est-ce qu'il y a 2 livres dans mon sac? ¿Hay 2 libros en el bolso? Para invertir la frase il y a, posicionamos como primera letra A, J, luego invertimos la posición de il y a, por último añadimos guión, T, guión entre ellos. Te repito, para invertir la frase il y a, posicionamos como primera letra A, J, luego invertimos la posición de il y a, por último añadimos guión, T, guión entre ellos. Por ejemplo, ¿y a-t-il un chat sur la table? ¿Hay un gato sobre la mesa? Te repito, ¿y a-t-il un chat sur la table? ¿Hay un gato sobre la mesa? O podemos decir, por ejemplo, en el segundo ejemplo, ¿y a-t-il 2 livres dans mon sac? ¿Hay 2 libros en mi bolso? Te repito, ¿y a-t-il 2 livres dans mon sac? ¿Hay 2 libros en mi bolso? Continuemos analizando la conversación. No, il n'y a pas de voiture devant la porte. No, no hay carro delante de la puerta. Así me respondió Sairi. Como puedes notar, la expresión il y a está en la forma negativa. Il n'y a pas. No hay. No. Il n'y a pas de voiture devant la porte. No, no hay carro delante de la puerta. Para su forma negativa se añade en apóstrofe o n apóstrofe antes y juntamos j también para después de a. Como la construcción de la oración toma un sentido negativo, hay que cambiar el artículo indefinido un, une, de a de. Repito, para su forma negativa se añade en apóstrofe o n apóstrofe antes y junto a y, también para después de a. Como la construcción de la oración toma un sentido negativo, hay que cambiar el artículo indefinido un, une, de a de. Y, por ejemplo, podemos ver, il n'y a pas de chat sur la table. No hay un gato sobre la mesa. Te repito, il n'y a pas de chat sur la table. No hay un gato sobre la mesa. Segundo ejemplo, il n'y a pas de livres dans mon sac. No hay 2 libros en mi bolso. Te repito, il n'y a pas de livres dans mon sac. No hay 2 libros en mi bolso. ¿Recuerdas? ¿Cuál es la otra pregunta en la conversación? La pregunta fue, ¿qué es qu'il y a devant la porte? ¿Qué hay
delante de la puerta. Otra forma que podemos usar il y a para preguntar sobre algo en francés es ¿qué qu'il y a? ¿Qué hay? Y para contestar usamos il y a en forma afirmativa. Por ejemplo, ¿qué qu'il y a sur la table? ¿Qué hay sobre la mesa? Y para contestar usamos il y a. Por ejemplo, il y a des pommes sur la table. Hay manzanas sobre la mesa. Il y a más cantidad, muy importante en francés, presta atención. Por ejemplo, il y a beaucoup de monde dans la salle. Hay mucha gente en la sala. Aujourd'hui, il y a du soleil. Hoy hace sol. Podemos usar il y a más cantidad a la forma afirmativa. Veamos cómo cambiar la frase a la forma interrogativa y negativa. Por eso te invito a prestar mucha atención al diálogo que sigue. Salut! Hello, Saïli. Tout va bien? Oui, ça va. Où est-ce que tu es maintenant? Je suis dans le parc. Oh, il y a beaucoup de monde? Non, il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. Sé que no entendiste la conversación. Vamos a hacerlo ahora en español para que puedas entender mejor. Saludos. Hello, ¿todo bien, Saïli? Sí, todo bien. ¿Dónde estás ahora? Estoy en el parque. ¿Hay mucha gente? No, hoy no hay mucha gente. Ok. Como puedes notar, es fácil cambiar la frase afirmativa a negativa. ¿Puedes repetirla conmigo? Il y a beaucoup de monde. Hay mucha gente. Il y a beaucoup de monde. Es la frase afirmativa. Ahora veamos la frase negativa. Non, il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. No, no hay mucha gente hoy. Non, il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. Hagamos dos actividades. En la primera vamos a pasar il y a de forma afirmativa a negativa. Y en la segunda de afirmativa a interrogativa. Pero antes, escucha el siguiente vocabulario. Chaise, silla. Porte, puerta. Salle, sala. Table, mesa. Cahier, cuaderno. Pomme, manzanas. Répète après moi. Repite después de mí. Chaise. Très bien. Porte. Excellent. Salle. Bravo. Table. Excellent. Cahier. Bien. Pomme. Très bien. Veamos cómo se escribe cada palabra. Chaise se escribe C, H, A, I, S, E. Pot se escribe P, O, R, T, E. Sal se escribe S, A, L, L, E. Table se escribe T, A, B, L, E. Calle se escribe C, A, H, I, E, R. Pomme se escribe P, O, M, M, E, S.
Luego de escuchar el vocabulario, ahora cambia de afirmativo a negativo las siguientes oraciones. Número 1. Il y a une chaise dans la salle. Repito. Il y a une chaise dans la salle. Hay una silla en la sala. La respuesta es: il n'y a pas de chaise dans la salle. No hay silla en la sala. Número 2. Il y a une personne à la porte. Repito. Il y a une personne à la porte. Hay una persona en la puerta. La respuesta es: il n'y a aucune personne à la porte. No hay nadie en la puerta. Número 3. Il y a un cahier sur la table. Repito. Il y a un cahier sur la table. Hay un cuaderno sobre la mesa. La respuesta es: il n'y a pas de cahier sur la table. No hay ningún cuaderno sobre la mesa. En el siguiente ejercicio vas a cambiar las oraciones de afirmativa a interrogativa. ¿Estás listo? ¿Lista? Vamos a hacerlo. Número 1. Il y a une chaise dans la salle. Repito. Il y a une chaise dans la salle. Hay una silla en la sala. La respuesta es: y a-t-il une chaise dans la salle? ¿Hay una silla en la sala? Número 2. Il y a une personne à la porte. Repito. Il y a une personne à la porte. Hay una persona en la puerta. La respuesta es: y a-t-il une personne à la porte? ¿Hay una persona en la puerta? Número 3. Il y a un cahier sur la table. Repito. Il y a un cahier sur la table. Hay un cuaderno sobre la mesa. La respuesta es: y a-t-il un cahier sur la table? ¿Hay un cuaderno sobre la mesa? ¿Qué hemos aprendido hoy? Hoy aprendimos cómo utilizar la expresión il y a en forma negativa e interrogativa. Forma negativa de il y a, para su forma negativa se añade en apóstrofe o en apóstrofe antes de, junto a, también después de a. Como la construcción de la oración toma un sentido negativo, hay que cambiar el artículo indefinido un, une, de, a de. Por ejemplo, il n'y a pas de chat sur la table. No hay un gato sobre la mesa. O podemos decir también, il n'y a pas 4 livres dans mon sac. No hay 4 libros en mi bolso. Forma interrogativa de il y a. Existen 2 maneras de realizar la forma interrogativa. Una de ellas es añadiendo a la frase est-ce que o simplemente invirtiendo la frase il y a. Por ejemplo, est-ce qu'il y a un chat sur la table? ¿Hay un gato sobre la mesa? Est-ce qu'il y a 4 livres dans mon sac? ¿Hay 4 libros en mi bolso? Para invertir la frase il y a, posicionamos como primera la letra A, J, luego invertimos la posición de il y a, por último añadimos guión, T, guión entre ellos.
Por ejemplo, y a-t-il un chat sur la table? ¿Hay un gato sobre la mesa? O podemos decir, por ejemplo, y a-t-il deux livres dans mon sac? ¿Hay 2 libros en mi bolso? Querida estudiante, espero que hayas disfrutado la clase de hoy. Para mí ha sido un honor de haber compartido esta clase contigo. Y recuerda que es la práctica que hace el maestro. No duden de la capacidad que tienen para avanzar en este idioma. Quédense en casa para preservar la salud. Soy Echanson La Jeunesse, su profesor de francés. Hasta la próxima. Llegamos al final de este día de compromiso con tu educación. Aprendimos en lengua española la segunda parte del panel. Conocimos la forma exacta de cómo preparar el tema, cómo estructurar el guión y la conducción del mismo. En Ciencias de la Naturaleza aprendimos sobre la circulación global del aire en la atmósfera. Aprendimos cómo influye la temperatura entre el ecuador y los polos, la rotación de la Tierra y la presencia de las masas continentales. Y en francés pusimos en práctica la correcta utilización de la expresión hay en forma negativa e interrogativa. Podemos resaltar que las dos modalidades del panel que sirven para informar y asignar a los panelistas son, primero, la conversación informal entre panelistas donde discuten entre sí el tema, exponiendo sus puntos de vista desde su área de especialización, limitándose al tema propuesto. Y la segunda modalidad es la asignación de turnos con tema definido y tiempo fijo, donde cada panelista interviene en un orden y tiempo previsto. La República Dominicana se localiza entre los 17 grados y 19 grados de latitud en el hemisferio norte, por lo que los vientos que predominan en la isla son los vientos alisios. Veamos cómo podemos utilizar ilia en la forma interrogativa. Existen dos maneras de realizar la forma interrogativa. Una de ellas es añadiendo a la frase es que o simplemente invirtiendo la frase ilia. Por ejemplo, ¿est-ce qu'il y a un chat sur la table? ¿Hay un gato sobre la mesa? Repito. ¿Est-ce qu'il y a un chat sur la table? ¿Hay un gato sobre la mesa? Hay 2 libros en el bolso. Repito.
Est-ce qu'il y a 2 livres dans mon sac? ¿Hay 2 libros en el bolso? Aquí nos despedimos con el mismo cariño de siempre, exhortándoles a cumplir 5 puntos básicos para que triunfen en la vida. Y estos 5 puntos son: nunca pares, lucha por alcanzar tus metas, no le tengas miedo al fracaso, ama lo que haces, busca las oportunidades, deseando que todos se porten bien, que realicen sus actividades pendientes y sobre todo que cuiden mucho su salud y la de sus familiares. Soy su maestra Scarlett y mi deseo es que pasen todos feliz resto del día.